a dar inicio a este curso introductorio a la geopolítica aplicada al turismo. Espero que se vea bien ahí. Estamos viéndote, sí. Bien. En primer lugar, es importante señalar algunas cuestiones básicas de la geopolítica. En principio, la geopolítica intenta dar respuesta a cómo influyen los factores geográficos en el desarrollo de los países. Es decir, que conecta la geografía con las características físicas de un país al desarrollo de políticas, es decir, políticas a nivel económico, comercial e incluso también turístico. Entonces, en principio y a modo general, podríamos decir que se trata de una ciencia que estudia la influencia de los factores geográficos en la vida y evolución de los estados, para poder extraer conclusiones de carácter político, entendiendo como político, como mencionaba anteriormente, cuestiones comerciales, económicas, culturales y de diversa índole. Esta relación entre geografía y política de un Estado va a poder guiar al estadista en la conducción de la política, tanto a nivel interno como internacional. También orienta a los militares en la defensa del Estado y facilita la toma de decisiones a nivel estratégico. Ahora bien, para la geografía, para la geopolítica, las características geográficas de un país, como su ubicación, los recursos naturales, las fronteras, los puertos, la calidad de las tierras, el clima, las características de la población, van a influir en su política. Es importante considerar que dentro de estos factores geográficos podemos dividirlos en dos grupos. Tenemos los factores fijos, que son aquellas características físicas o estructurales de un país, como por ejemplo en el caso de Argentina pueden ser los más de 5.000 kilómetros de costa que tenemos hacia el Atlántico, las distintas variedades de suelo y de clima que permiten la realización de distintos tipos de cultivos. Y por otro lado tenemos algunos factores variables que son características más coyunturales o factores que son objeto de sufrir modificaciones. Por ejemplo, la población, que puede variar en cantidad, en composición, los recursos, también que pueden variar en su calidad, y de la interacción de estos factores, sumado a la multiplicidad de actores que existen al interior de un Estado, actores humanos e inhumanos, esta interacción va construyéndose entonces la historia, las tecnologías, la política, es decir, el desarrollo de un Estado. Ahora bien, en torno a este concepto es importante remitirnos un poco a la historia de la geopolítica. Y el concepto comienza a construirse a principios del siglo XX en Europa. Si bien las nociones de geopolítica son preexistentes a esta época, ya desde Napoleón, en sus escritos se ven cuestiones vinculadas a la geopolítica, el concepto propiamente dicho es citado por primera vez en esta época. Fue Helen quien lo citó por primera vez, un sueco, que era politólogo, quien intenta explicar el surgimiento de los países hegemónicos o de las potencias a nivel mundial. Intenta destacar entonces el conjunto de leyes que permiten explicar la presencia de estas potencias en el mundo. Tengamos en cuenta nuevamente que esto se produce en un contexto de Europa, en un periodo de entreguerras. Helen entonces lo que hace es comparar al Estado con un organismo vivo, es decir, que parte de una concepción darwinista que cree que el Estado solo puede entenderse a partir de su relación con el medio. Por ejemplo, en sus escritos Helen menciona que los ríos de un Estado son como las venas que pueden conectar a las distintas partes y permiten el funcionamiento total del organismo y la conexión con el exterior. Este concepto, citado por primera vez por este sueco, fue construyéndose y modificándose a partir del aporte y las distintas visiones de distintos actores,
Entonces tenemos el aporte de militares, de historiadores y otros profesionales. Entre los pensadores más reconocidos a nivel internacional en torno a esta cuestión, podemos nombrar, por ejemplo, a Haushofer, un alemán, también de esta época, que estaba centrado en la preocupación de la expansión del Estado alemán. Para él, la vida de un Estado debía intentar desarrollarse en el sentido del espacio. Y entonces el espacio vital, que es lo necesario para que el Estado pueda vivir, pueda subsistir, debía ser cuidadosamente protegido y en caso de necesidad ampliado. Por otro lado tenemos a Ratzel, también alemán, que se concentró en desarrollar el concepto de espacio vital y lo definió como aquel que el Estado necesita para su supervivencia. La característica de Ratzel es que hizo mucho hincapié en el factor población y en el que el contacto con otros pueblos y otras culturas permiten el desarrollo. Él es el fundador de la moderna geografía política y considera que a medida que el territorio de los estados se hace mayor, no es solo el número de kilómetros cuadrados que crece, sino también su fuerza colectiva, su riqueza y entonces su población. Otro de los pensadores es Mackinder, que postula su teoría del pivot geográfico de la historia. Él considera que el dominio de un área concreta del mundo, la dominación de ese área permitiría dominar el mundo. Él hablaba de este área como Asia Central y Europa Oriental, y la dominación de este área, sumado a la explotación de sus recursos, la cercanía al mar, podrían hacer que quien domine ese área domine el mundo. Y esto fortaleció entonces el debate y la reflexión sobre el mundo bipolar. Por último, también es importante mencionar a Mahan, que es un estadounidense, que se concentra sus estudios sobre la prosperidad británica. Él considera que la prosperidad de Gran Bretaña se vincula a su supremacía marítima, que le permite concretar un comercio próspero, sumado a una eficiente marina mercante, capaz de apoyar el comercio, una marina de guerra capaz de brindar seguridad, y barcos, y por otro lado también colonias que le proporcionaban materias primas. Entonces, como vemos, en la construcción social del concepto, en sus inicios, nuevamente haciendo hincapié en el contexto sociohistórico en el que comienza de Europa entre guerras, estaba muy ligada a una concepción darwinista o expansionista, dadas las preocupaciones de los tomadores de decisiones en aquel momento. Sin embargo, en los últimos años este concepto se ha ido modificando, alejándose de estas lógicas expansionistas de aquel entonces. Y entonces, al ir cambiando las circunstancias, el concepto fue redefiniéndose. Surgen algunas cuestiones, como por ejemplo el fin del mundo bipolar, la hegemonía estadounidense, el fin de las guerras. Comienzan a plantearse nuevas cuestiones, como la importancia de los recursos naturales. También han ido suscitándose diferentes crisis económicas, la globalización. Y hoy se asiste a una etapa más ecológica de la geopolítica, donde los bosques, las áreas marítimas y costeras, los distintos tipos de energía, incluso las alternativas, la biodiversidad, los paisajes, se van a convertir en un objeto de conflicto y negociaciones. Entonces, cambiando este panorama, empieza a valorarse la geopolítica desde una visión más sistémica, que contemple, como mencionaba antes, actores humanos con sus distintas visiones, actores no humanos, y esto hago referencia a lo que es leyes, ecosistemas, geografías. Y en este sentido, entonces, es que podemos hablar del turismo geopolíticamente. Teniendo en cuenta que existe
existen numerosas representaciones de un lugar, de acuerdo a los distintos actores. Es importante entender, como veíamos en la etapa anterior, eran el Estado y la geografía los dos entes que podían determinar el desarrollo de un país. Hoy entendemos a la geopolítica desde una perspectiva diferente, teniendo en cuenta que existen distintos actores con una correlación de poder diferente. Se van a generar tensiones entre las visiones de los distintos actores y también puntos de acuerdo. Entonces, en términos de analizar el sistema de poderes entre actores, siempre y cuando dejemos de lado esta visión estatocéntrica, el poder está repartido entre distintos actores. Y nos inscribimos en una geografía renovada, que afirma la existencia de otros actores que actúan junto al Estado para poder redefinir fuerzas. Hablamos de organizaciones supranacionales, de actores privados, de universidades, de nuevos desarrollos tecnológicos. Entonces el análisis del turismo empieza a basarse en una serie de juegos de actores, y es por eso que el turismo puede ser calificado como geopolítico en este sentido. Se trata de definir a los actores, el alcance del poder, definir sus interacciones, sus controversias. Y bueno, en esta relación entre espacio y turismo, en un primer momento se basa en el consumo. Esta actividad no consume el espacio como cualquier otra actividad. Su huella está acompañada por otras fuerzas productivas, como por ejemplo el desarrollo de infraestructura, alojamientos, pero también por la motivación del movimiento. Entonces, hablábamos antes de la atracción o el atractivo de un determinado lugar, y eso está intrínsecamente relacionado con lo que representa para las personas que quieren visitarlo. Puede ser atractivo porque es un lugar de zonas de frontera o porque es un lugar de recursos naturales vírgenes. Y esta visión puede ser construida por el propio visitante o por actores de un territorio que deseen valorizarlo, o como sucede en la mayoría de los casos, por una mezcla de la interacción entre ambos. Entonces, desde el momento que se considera un territorio por lo que representa, su análisis puede realizarse en términos de desafíos, prioridades de los actores y los instrumentos que implementen para responder a estas necesidades. El espacio turístico, entonces, adquiere una dimensión geopolítica. A modo general, podemos mencionar que geopolíticamente pueden existir factores que generen atracción y expulsión de distintos destinos turísticos. De modo estilizado, factores que pueden generar atracción son las zonas de frontera, por ejemplo, recursos naturales estratégicos como cursos de agua, otras cuestiones como vamos a ver más adelante. Esto sumado a políticas como inversiones, el desarrollo de tecnologías alternativas, la valoración económica de los recursos naturales, puede generar aún más atracción en estos polos geopolíticamente importantes. Y en este sentido, zonas que pueden generar expulsión pueden estar relacionadas con la contaminación, con el desarrollo de enfermedades endémicas o con zonas de conflicto. Existen algunos estudios sobre características geopolíticas del Cono Sur. Si miramos este mapa, en la Argentina, tenemos, en cuanto a recursos, una gran importancia geopolítica. Por ejemplo, vemos la existencia de importantes cantidades de minerales, de petróleo y de gas, y de reservas de agua dulce. Todas estas áreas geopolíticamente importantes podrían ser áreas a desarrollar turísticamente. Vamos entonces a repensar a la Argentina geopolíticamente. Y para esto propongo dos casos prácticos. Un caso que es considerado exitoso en nuestro país, y otro caso geopolíticamente importante y que está teniendo una tendencia
a ser más atractivo turísticamente, que no es tan exitoso como el primero. Nuevamente, repensando un poco la Argentina con estas condiciones que nombraba geopolíticas anteriormente, podemos tener en cuenta la salida al mar con una costa de más de 5.000 kilómetros de longitud, recursos marítimos, tanto renovables como no renovables, olas, mareas, recursos piscitícolas. Podemos considerar, como veíamos en el mapa, el acuífero Guaraní también, que es una importante reserva de agua dulce, una de las más grandes del mundo, incluyendo su potencial pesquero, las reservas de petróleo y gas. También las tierras, con su potencial de cultivo por las distintas variedades de tierra, los distintos climas, las condiciones agroecológicas. Y ahora entrando en estos casos que mencionaba anteriormente, tenemos por un lado el caso de Iguazú. Este se encuentra al noreste de la Argentina, en la frontera con el sur de Brasil, donde confluyen los ríos Iguazú y Paraná, como podemos ver en este mapa. La importancia geopolítica del área en cuestión radica en que es una zona de frontera, precisamente como mencionaba. También es importante por los recursos naturales. Veíamos que confluyen ríos, es decir, que las vías navegables también son un recurso geopolíticamente importante en la zona. Sumado a esto, la posibilidad de desarrollo energético que tiene el área, restos arqueológicos. Y en torno a esta cuestión, que hoy este destino es reconocido como uno de los turísticamente más importantes en nuestro país, tiene detrás un plan que fue gestándose a través del tiempo, a través del desarrollo de políticas. Esto comienza en torno a los años 60, y en Argentina en este momento existía un Consejo Nacional de Desarrollo. Esta institución puso especial interés en el desarrollo turístico y consideraba que era fundamental para el desarrollo del turismo la coordinación con otras áreas del Estado, incluyendo, por ejemplo, las Fuerzas Armadas y también con otros sectores privados. En ese momento, esta institución invirtió en investigación y desarrollo, y específicamente se firmaron convenios con la Universidad de Buenos Aires para estudiar la realidad en materia de turismo y la posibilidad de crecimiento que ofrece al país. Entonces se realizó un relevamiento de las características físicas de la Argentina, de la posibilidad de desarrollar turismo en algunas de ellas, y se comparó con el caso de Brasil y su expansión en la zona de Iguazú. Entonces, partiendo de este análisis, este aporte de investigación a partir de las universidades dinamiza la zona de desarrollo y da lugar a lo que fue conocido como el Plan Iguazú. A través de este plan comienzan a gestarse una serie de obras públicas, como por ejemplo, se mejoran las vías de acceso a la zona, se pavimenta, se mejora la terminal de ómnibus, se construye un aeropuerto. Otras obras públicas, como por ejemplo la ampliación del hospital, se dota de presencia militar la zona, por ser, como mencionábamos también, una zona de frontera. En ese momento se consideró importante la presencia de militares en la zona. Por otro lado también, para facilitar las comunicaciones, se construye una filial de la Radio Nacional. Y en este proceso también intervinieron capitales privados, es decir, hubo una coordinación de fuerzas a nivel estatal y privado para el desarrollo de esta zona. En principio, los capitales privados tuvieron que ver con la construcción de hoteles de nivel internacional.
Y este polo de desarrollo no solo queda limitado a los límites nacionales, sino que también se da lugar a negociaciones y cooperación con el país vecino. En principio, para construir un puente que una a ambos destinos. Este fue el comienzo, y por otro lado luego se dieron una serie de acuerdos para fomentar el turismo en la zona que beneficie a ambos países. Esto dinamizó mucho a la provincia de Misiones, cambió su fisionomía, y hoy Iguazú sigue siendo reconocida como uno de los principales destinos turísticos en Argentina, y a su vez ha adquirido jerarquía internacional al ser reconocida como una de las 7 maravillas del mundo, y bueno, sigue asentada sobre la base de estos principios del Plan Iguazú. Este entonces podría ser considerado como un caso exitoso, donde se muestra la posibilidad de lograr un éxito generando sinergias a través de la base de ideas, de la coordinación de esfuerzos, de la identificación de distintos actores y de la construcción de un plan común en torno a la cuestión. Otro de los casos, el no tan exitoso que mencionaba anteriormente, es el de los Andes centrales. Se trata de una región transfronteriza trinacional que une las fronteras de Bolivia, Argentina y Chile, como podemos ver en este mapa. Esta región cubre espacios periféricos de cada uno de los estados implicados. Su importancia estratégica se vincula nuevamente a ser una zona de frontera y por la cantidad de recursos que posee esta región de montaña. Recursos minerales, incluso también es importante en esta zona, como hablamos anteriormente, la importancia de la población para la geopolítica. En esta zona aún persisten pueblos originarios que también añaden importancia estratégica a esta zona. Esta zona no atrae un turismo de masas, como pueden ser la costa atlántica, y empieza a adquirir importancia en los años 90. El turismo en esta zona está orientado a un target particular, que es el denominado turismo de montaña. El turismo en las montañas periféricas se refleja en prácticas específicas, que son por una parte deportivas, y por otro lado están vinculadas a la naturaleza y a los grandes espacios, que están desglosadas en una amplia diversidad de formas, que pueden ir desde el trekking hasta el alpinismo. Y bueno, en relación a este turismo transfronterizo, puede caracterizarse por actualmente ser desorganizado en esta zona. En los años 90 comenzaron a llegar algunos turistas europeos y la zona comenzó a ser más visitada, pero nunca hubo un plan estratégico a nivel nacional para fomentar esta zona como turística. Lo que sí comenzaron a organizarse fueron algunos circuitos de recorridos informales, que a menudo contaban con dificultades debido a la falta de organización y de fiabilidad de las redes de transporte transfronterizo. Esta situación, que comenzó a ser así inicialmente, aún persiste. Persiste esta falta de organización y la precariedad de los servicios turísticos en esta zona. Y uno de los puntos conflictivos en esta zona son las tensiones que se generan por parte de los 3 estados. A nivel de cooperación sería necesario la toma de decisiones y el desarrollo de políticas a nivel político, cultural, comercial, la complementariedad,
como veíamos en el caso de Iguazú, de circuitos y de infraestructura común, el desarrollo de competencias, como por ejemplo los precios aplicados. Se esperaría también el desarrollo de políticas que preserven el medio ambiente, que mantengan al área alejada de la contaminación, y también la integración de las comunidades indígenas. Ahora bien, para finalizar, me parece importante destacar algunos puntos de estos casos analizados, como cuestiones que pueden ser relevantes para transformar áreas geopolíticamente importantes en atractivas turísticamente. Si bien este es un tema en el cual no existen teorías, no existen protocolos, y todavía no es motivo de investigaciones, es importante contemplar algunas cuestiones, por ejemplo, la dimensión cultural del desarrollo, la interacción entre educación, cultura, desarrollo social, económico. Y en este sentido, la inversión en investigación y desarrollo es uno de los pilares importantes, el acuerdo con las universidades, el desarrollo de recursos humanos capacitados. Es importante también la formulación de políticas y programas estratégicos, como por ejemplo la promoción turística del patrimonio cultural. También la protección de zonas frágiles desde el punto de vista humano y medioambiental, el desarrollo de infraestructuras y servicios, y contemplar también algunos puntos de vulnerabilidad ambiental y social. Para comenzar a desarrollar estas áreas como atractivas turísticamente, sería bueno partir desde pequeñas escalas y no intentar un ambicioso plan estratégico a nivel nacional. Es posible entonces partir desde, por ejemplo, los municipios. En muchos casos se producen proyectos de cooperación descentralizada que permiten justamente el intercambio de fuerzas y de esfuerzos entre pequeñas comunidades de distintos países que favorecen el turismo. Bueno, y otras políticas encaminadas a este sentido. Entonces, analizar un área que puede ser pequeña y que no es necesario que sea geopolíticamente la más importante, no es necesario que sea el acuífero guaraní, sino identificar zonas que por sus recursos, por su geografía, pueden ser importantes. Puede ser áreas del sur que estén cerca de yacimientos petrolíferos, o incluso, por ejemplo, el circuito de la producción de yerba en Corrientes pueden ser desarrollados turísticamente. Y lo que es importante es indagar sobre los actores, la multiplicidad de actores que intervienen en ese lugar, analizar las distintas visiones que estos actores tienen y las relaciones de poder, también analizar los recursos existentes, poder comparar con experiencias de otros lugares o experiencias propias a nivel nacional de otros tiempos, y poder capacitar a recursos humanos para poder llevar adelante estas políticas. Bueno, en principio eso es todo. Muchas gracias.